de 20 a 25 años, le pedimos el CA-125. Otros tumores que son, este es ya de los cordones sexuales, cáncer de células de la granulosa, se puede pedir la inhibina A y la inhibina B. El disgerminoma, que es otro tumor de células germinales, entonces le vamos a pedir LDH. Entonces ya llevamos 3 marcadores para personas jóvenes: gonadotropina coriónica, alfa-fetoproteína y LDH. El antígeno carcino embrionario y el cáncer, el CA19-9 o marcador de cánceres gastrointestinales, son frecuentes en los tumores epiteliales mucinosos. Entonces aquí ya tenemos 3 marcadores para las pacientes de edad: CA125, antígeno carcino embrionario y el CA19-9. Una de las cosas que tenemos que cuando detectamos una masa en un ovario es identificar el índice de riesgo de malignidad. El índice de riesgo de malignidad lo que me está diciendo es la probabilidad de que esa masa sea cancerosa. Y eso es importante porque si ese índice es alto, que tenemos aquí mayor de 200, implica que esa paciente debe ser referida a un ginecólogo o oncólogo para que sea operada. Entonces es muy importante el índice de malignidad. Ese índice de malignidad, ¿cómo se halla? Cogemos la puntuación de unos marcadores que aparecen en el ultrasonido, en la ecografía, lo multiplicamos por una puntuación que le damos a la paciente si está o no en menopausia y lo multiplicamos por el nivel de CA125. Y eso nos da un resultado que si es más de 200, indica que hay un riesgo de malignidad. Entonces aquí tenemos, Profe, ¿sí? que un compañero no puede entrar, que sí lo puede aceptar la invitación. A ver cuál compañero será. Varón, Pero no me aparece, sí me aparece aquí, pero no me aparece para entrarlo. ¿Por qué no le dices que vuelva a intentar a ver? listo. Porque no me aparece aquí para poderlo entrar. Bueno, entonces el índice de malignidad, han habido 2 índices, este era el anterior, pero ahora el que se usa es el índice de riesgo de malignidad tipo 2. En este que me dice, le doy un valor de un punto si solo tiene una característica o no tiene características a la ecografía. ¿Cuáles son las características? Aquí las tenemos. Si es un quiste multilocular, si hay áreas sólidas, si hay lesiones bilaterales, si hay ascitis o si hay presencia de metástasis intraabdominal. Entonces, si es uno solo de estos factores, le doy un valor de 1. Si es 2 o más, le doy un valor de 4. ¿Sí? Entonces, en ese ítem le damos 1 o 4. ¿Ya? Y por el lado de premenopáusica y posmenopáusica, si es premenopáusica le damos valor de 1 y si es posmenopáusica le damos valor de 4. Y el otro valor es lo que tenga de CA125. Entonces, si una paciente no tiene ninguna característica, le valdría valor de 1. Ahí ya le dimos a admitir a Sebastián. Bueno, entonces si solo tiene 1 y si es premenopáusica también sería 1. Entonces sería 1 por 1, 1 y lo multiplicaríamos por lo que le dé el CA125. Entonces ahí nos daría el índice de riesgo de malignidad. ¿Quedó claro? Bueno, aquí resumimos los hallazgos ecográficos: quiste múltiple, imágenes sólidas, ascitis, lesiones bilaterales o presencia de metástasis. Entonces, si tiene 2 o más, le vamos a dar un valor de 4. Si no tiene uno solo o ninguno, valor de 1 nomás.
Y aquí tenemos una diferenciación ecográfica entre lesiones benignas y malignas de ovario. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que si es bilateral es más probabilidad de ser maligno, si es sólido, si es fijo, si está irregular, si hay ascitis o si hay nódulos en el fondo de saco o si hay un crecimiento rápido. Esos son hallazgos ecográficos de malignidad. Bueno, y este es el manejo, las recomendaciones con las masas quísticas. Entonces, si yo tengo una masa quística que es un quiste simple, ¿a qué llamamos quiste simple? A esto, a que ecográficamente es una imagen totalmente negrita, no se le ve nada adentro. Eso es un quiste simple. Entonces, si yo considero que es un quiste simple y la paciente es premenopáusica, no le voy a parar bolas si es menos de 5 centímetros, ¿sí? Si es menos de 5 centímetros, no requiere tratamiento y muchas veces es algo funcional normal. Si tiene entre 5 y 7 centímetros, ahí sí voy a hacerle una ecografía de control en 3 semanas para ver si crece. Si crece, entonces me tengo que llevar a cirugía. Si no crece, sino que permanece igual o disminuye de tamaño, le puedo hacer un seguimiento anualmente con ecografía mientras esté asintomático. Estamos hablando de los quistes simples en mujeres premenopáusicas. En las mujeres posmenopáusicas no le paramos bolas si tiene menos de 1 centímetro, pero entre 1 y 5 centímetros tenemos que medir el CA125, el antígeno carcinoembrionario y el CA19-9. Si esos son negativos, le hacemos una ecografía de control en 3 meses y si el quiste no crece, sino que permanece igual o disminuye de tamaño, podemos seguir anualmente ese quiste. Si por el contrario me aumenta de tamaño o es más de 7 centímetros, medimos los marcadores, pero es una paciente que va para cirugía principalmente. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa si no es un quiste simple, sino un quiste hemorrágico? Entonces, en un quiste hemorrágico, ¿qué es esto lo que ustedes ven acá? Miren, ya dentro del quiste hay unas imágenes que lo hacen pues, saber que no es agüita solamente, sino que hay algo allí que generalmente puede ser sangre. Entonces, si es un quiste hemorrágico, igual, si es premenopáusica, hasta 5 centímetros no le paramos bolas. De 5 a 7 le hacemos ecografía transvaginal y si persiste, si no disminuye de tamaño, consideramos cirugía. Si persiste o aumenta de tamaño, le hacemos cirugía. Si disminuye de tamaño, lo dejamos como que no le paramos bolas. En la paciente posmenopáusica, cualquier tamaño de este quiste, le vamos a pedir CA125, antígeno carcinoembrionario y CA19-9. Si son normales, le repetimos una ecografía a 3 meses. Si en esos 3 meses disminuye de tamaño, lo dejamos quietico. Pero si persiste o aumenta de tamaño, tenemos que considerar cirugía. ¿Ya? Bueno, cuando yo tengo algún quiste ya con un diagnóstico muy claro, como un endometrioma, un teratoma, un hidrosalping o un quiste de inclusión, que son patologías benignas, uno puede hacer control a los 3 meses, ¿sí? Y dependiendo de si aumentan de tamaño, se va para cirugía. Si merman de tamaño o permanecen igual y son asintomáticos, uno puede hacerle anualmente una ecografía de control. Bueno, entramos ya a lo que son tumores benignos sólidos.
estamos hablando, acuérdense, de quistes que son benignos en su mayoría. Entonces, factores de riesgo para los tumores sólidos son el fumar, anticonceptivos de baja dosis, progestinas solas o el tamoxifeno. Dentro de estos tumores benignos, ya tumores como tal, pues el más benigno es el quiste tecaluteínico, que es en el folículo que no ovuló, pero se luteiniza, o sea que sus células comienzan a absorber colesterol, ¿sí? Se hipertrofia parte de esas células, la teca interna, pueden ser de un tamaño entre 1 a 4 centímetros, y esto está asociado a elevaciones de la gonadotropina coriónica humana o de la hormona luteinizante. Entonces se ha visto, por ejemplo, estos quistes tecaluteínicos frecuentes en los tumores del trofoblasto, en las molas, en el embarazo múltiple, en diabetes y en hidros fetal. El tratamiento de estos quistes es tratar lo que está elevando la gonadotropina o la LH. Entonces, si es un tumor del trofoblasto, sacarlo. Si es un embarazo múltiple, cuando nazcan. Si es una diabetes, controlarla. O si es un hidros, pues desembarazar a la paciente. Con eso se mejoran los quistes tecaluteínicos. Otra causa que me puede dar estos quistes tecaluteínicos es cuando hay tratamientos de ovulación. Hay unas drogas que estimulan para que ovule más la paciente. Esos tratamientos que se usan para fertilidad también me pueden producir estos quistes tecaluteínicos. Bueno, esos tumores, entonces están los epiteliales, que son los mucinosos y serosos, que son los derivados de las células epiteliales y estromales. Son los tumores serosos, los mucinosos, generalmente son uni o multiloculares. Estos siguen siendo benignos, estos tipos de tumores. Están los teratomas, que ya hemos hablado de ellos, que son de células germinales. Contienen cualquiera de las 3 capas germinales. Pueden contener tejido ectodermo, mesodermo, endodermo. Los teratomas están clasificados en 2. Teratoma inmaduro, que es el maligno, que puede ser también de cualquiera de las 3 o de las 3 o de 2 o de 1. Y el teratoma maduro, que es el tumor benigno. Y también puede incluir las 3 capas. Este quístico maduro se divide en el quiste dermoide o teratoma quístico maduro, que es el más frecuente, allá la frecuencia hasta el 60%. El teratoma sólido maduro, el teratoma fetiforme. Este es uno que ustedes van a oír mucho en las noticias, en esas niñas en que dicen, vean, el ovario le apareció un bebé. Realmente no es un bebé, es un teratoma fetiforme cuyos tejidos forman como si fuera un feto, porque como al fin son las 3 capas que dan a un ser vivo, esto también da una imagen muy parecida a un feto. Entonces son los teratomas fetiformes. Y hay un teratoma especializado que se llama el teratoma monodérmico, que es el estruma ovari. Este teratoma monodérmico se origina solo de una sola capa y esa capa produce tejido tiroideo. Esto muchas veces es la causa de un hipertiroidismo en una mujer que tiene un teratoma estruma ovari. Los teratomas generalmente son de crecimiento lento, son bilaterales, pueden alcanzar hasta 10 centímetros, uniloculares, pero cuando hay malignidad, o sea, teratoma inmaduro, aparece un signo que llama la protuberancia de Rokitansky, que es una muesca que aparece en la masa que se ve ecográficamente y que los ecografistas le llaman protuberancia de Rokitansky. Por último, los tumores sólidos, que también hay algunos que son benignos, pero en general la mayoría son malignos, son los tumores del estroma y los cordones sexuales, el tumor de Krukenberg, que acuerden que es metástasis gastrointestinal, los leiomiomas ováricos y leiomiosarcomas. En el ovario también puede dar un mioma, el tumor carcinoide, el linfoma primario, perdón, y el tumor de células de transición, que es el que se conoce como tumores de Brenner.
Bueno, doctores, preguntas, inquietudes. Bueno, si no hay ninguna, acá, Perdón, ¿cómo, doctora? no tengo una pregunta, pero es aparte. Quisiera saber, de Cuenta, pronto, sé que me puede recomendar un artículo o un libro especial para yo encontrar sobre amenaza de parto prematuro. mi doctora, pues eso depende mucho, ¿es para usted, para su conocimiento o es para presentarle a algún docente? A las dos. ¡Ah, carambas! Bueno, por ejemplo, a la doctora Cuero le gusta mucho la obstetricia de los paisas. Pues si es para... Y está la obstetricia de William. Es que esos son los textos guías de ustedes. Obstetricia de William y Sí, es que obstetricia de los William ya paisas. vi, pero no, pues no sé, no. No, por eso la obstetricia de los paisas es bueno. Pero si usted quiere sobresalir más, lo que hay que buscar ya son los artículos, doctores. Ya hay que buscar meterse al American Journal, a las clínicas de Norteamérica de obstetricia, ¿sí? O sea, para uno realmente profundizar, ya no le sirven los libros de base, sino que ya hay que buscar artículos de revisión. Entonces usted va a encontrar muchos artículos, muchos que hacen una revisión completa, un estado del arte de la enfermedad, ¿sí? Entonces ya si usted quiere sobresalir, mi doctora, agárrese American Journal de Ginecostetricia o las clínicas de Norteamérica de Ginecostetricia y verá que generalmente hay clínicas de obstetricia. Las clínicas de Norteamérica de Ginecostetricia cada año, cada trimestre sacan un tema especial y se dedican todo a ese tema. Entonces, si usted las puede ubicar muchas veces, yo sé que, por ejemplo, hace como unos 5 años hubo una revisión de amenaza de parto pretérmino en las clínicas de Norteamérica. Eso siempre revisan cada 4 o 5 años. No sé si de pronto habrá salido algo más actualizado. Pero con eso sí ya descresta cualquiera, doctora. Si usted dice American Journal de Ginecostetricia del 2019, diciembre, del 31 de diciembre, mejor dicho, hasta ni uno lo conoce de pronto. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, Profe, doctores. disculpe, Sí, con respecto a mi compañera, es que en el libro de Williams dice que es trabajo de parto prematuro. ¿Eso es lo mismo que amenaza de parto pretérmino? sí, o sea, lo que pasa es que la amenaza de parto pretérmino es la fase inicial del trabajo de parto prematuro. Es cuando la paciente todavía no inicia dilatación, ¿sí? Tiene ya la actividad uterina, pero no inicia la dilatación. Pero todos los mecanismos, la fisiología, la fisiopatología es la misma, porque es una fase inicial del trabajo de parto prematuro, ¿sí? Entonces, en trabajo de parto prematuro ustedes pueden revisar allí. Pero vuelvo y le repito, doctores, si ustedes la quieren sacar del estadio, busquen artículos de las revistas. Es lo mejor que con lo que uno puede descrestar a un docente. ¿Sí? Bueno, Doctora, ¿alguna otra inquietud? sí, yo tengo una pregunta. Cuénteme, doctora. Es que yo estoy confundida con una situación. Lo que pasa es que si a mí me preguntan cuáles son específicamente las fases del parto, según el libro tengo como 1000 clasificaciones y yo no sé si es la que es dilatación, periodo expulsivo, alumbramiento, involución uterina o hay otra clasificación que es la aquiescencia uterina, preparación, bueno, cambios miometriales o hay otra que dice Doctora, clasificación regáleme clínica. un momentico, espera un momento, ya le recibo nuevamente. Perdón, doctora, es que tengo una paciente con una preeclampsia severa, entonces estaba, bueno. Bueno, entonces ahora sí acláreme qué es la confusión que usted tiene, que las fases del parto de qué.
Ajá, o sea, si me preguntan específicamente cuáles son las fases del parto como tal, el trabajo de parto, cuáles son, porque yo tengo como 3 clasificaciones y yo no sé con cuál de las 3 contestar. Bueno, entonces comencemos. La primera clasificación que usted tiene, ¿cuál es? En la que está la primera, que es el periodo de dilatación, periodo expulsivo, de alumbramiento y la de involución uterina. Bueno, ese es uno. ¿Y la otra clasificación que tiene, cuál es? La primera, que es la quiescencia uterina, los cambios miometriales, bueno, cambios bioquímicos, Ah, la no, fase no, 3 no. de No, eso no trabajo de tiene nada parto. que ver. O Ok. sea, en general uno del trabajo de parto lo divide en la fase latente y la fase activa. Y la fase activa la divide en periodos, ¿sí? Sí. Entonces hay un periodo de dilatación rápida, un periodo de dilatación lenta, luego viene ya el periodo expulsivo y por último el periodo de alumbramiento, ¿ya? Eso es en cuanto a las partes de las fases del trabajo de parto. Lo otro que usted está diciendo ya son los cambios que ocurren durante el embarazo, que son ya como más generales, que hay libros que los dividen como en fases, pero no, eso ya es como de toda la gestación. Eso no tiene que ver con en sí con el trabajo de parto. Ah, ok, ya. Ya, ok. Listo. Era eso. Gracias. Bueno, mi doctora, ¿alguna otra inquietud? Bueno, doctores, entonces nos vemos en la próxima semana, creo que ya es la última de ustedes, ¿no es cierto? Bueno, entonces nos vemos en esta próxima semana, ya miraremos. ¿Listo? Gracias, doctor. Bueno, doctores, que estén muy bien. Gracias, doctor, que esté bien.